título de la predicación de hoy para los diligentes que toman notas es La cruz de Jesús y mi propia cruz. Porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16, 24 al 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere ser mi discípulo, o sea, y si quieres venir detrás de Jesús, no se trata solamente de poner a Jesús en tu boca, sino que tú te tienes que negar a ti mismo, tomar tu cruz y entonces y solo entonces le puedes seguir. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero todo el que pierde su vida por causa de Jesús, la hallará. Yo te pregunto, ¿tú quieres ser de, como dice la canción de Marcos Vidal, tú quieres ser de los que comen los panes multiplicados o quieres ser de los que ayudan a repartir y a recoger y a participar del milagro? No solamente disfrutarlo, no solamente llenarse el estómago. ¿Quieres ser un discípulo o quieres perder tu vida en una religión más, en una religión cualquiera? Porque también hay una religión evangélica y yo al menos no quiero perder mi tiempo, ni mi vida, ni mis fuerzas en una religión. ¿Quieres ser esclavo por amor o quieres ser un esclavo por imposición del pecado en tu vida? Porque el pecado esclaviza, pero cuando Cristo te ha hecho libre, tú eliges ser esclavo por amor a Cristo. No es ninguna obligación, sino que ya es una elección. Y a propósito de todo esto, quiero armar este mensaje llevándonos a entender que necesitamos tomar nuestra propia cruz si queremos seguir a Cristo. Y los judíos que habían vivido durante 1500 años con un pacto, el pacto de Moisés, el pacto de la ley de Dios entregada a Moisés, y ese antiguo pacto, Antiguo Testamento, como lo quieras llamar, en Deuteronomio 30, 19 se resume de la siguiente manera. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Está hablando Dios al pueblo de Israel, está hablando Moisés en nombre de Dios. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, contra el pueblo de Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y en esto trataron de vivir durante 1500 años los judíos. Tengo que obedecer la ley. Si quiero vivir, si quiero entrar a la eternidad, si quiero ver la vida eterna, tengo que obedecer los mandamientos de Dios. Pero no unos pocos, tengo que obedecerlos todos. Tengo que ser estricto, completo y fiel, cumplidor de toda la ley de Dios. Bueno, eso era algo que estaba muy incrustado en la mentalidad, en la cultura hebrea durante 1500 años. De manera que cuando el Señor Jesús viene y se hace hombre, en estos días tantas cosas acerca de tanto que se ha desvirtuado el nacimiento de Jesús, uno llega a leer inscripciones por ahí de Dios ha nacido. No, Dios no ha nacido, eso es una herejía. Nació Jesucristo hombre porque se encarnó de una manera sobrenatural, siendo Dios, se transformó en hombre temporalmente durante 33 años. Pero Dios no ha nacido, Dios ni siquiera ha sido creado. Dios existe, Dios es. Por eso el nombre de Dios es Yo Soy. Pero es que este es uno de los problemas de la Navidad, que desfigura tanto el nombre y el poder y la autoridad y el carácter de Dios que a mí me da mucha rabia. Pero bueno, vino Jesús a morir, a nacer primero, y entonces cuando Él toma una serie de hombres, los elige Él para hacerlos sus discípulos, para hacerlos, quiere decir que los cogió en bruto y empezó a trabajar con ellos.
empezó a darles instrucciones, empezó a darles ejemplo, amor, comprensión, empezó a formarlos, a hacerlos. Un discípulo no nace, un discípulo no viene dado ya como en un paquete que te entregan de Amazon, no, el discípulo hay que hacerlo. Y si tú quieres ser discípulo o discípula del Señor, pues tú tienes que entrar en procesos, tú tienes que entrar en un tratamiento, tú tienes que entrar en una escuela, tú tienes que entrar en obediencia, en sujeción, y vamos a tratar de formarte y de hacer de ti un discípulo. Pero lo primero que tenía, una de las cosas más difíciles que tenía el Señor Jesús con sus 12 discípulos era que en su mente ellos pudieran romper definitivamente con aquel antiguo pacto en el cual habían vivido sus generaciones durante tantos años. De manera que ellos nacieron siendo enseñados, estos 12 hombres nacieron siendo enseñados en que tenían que cumplir la ley de Dios para ser aceptados por Dios. Lo cual en sí mismo era una trampa, era una ratonera, porque ningún hombre puede cumplir toda la ley. Entonces, cuanto más se esforzaban en cumplir la ley de Dios, más se daban cuenta que nunca podrían estar 100% aceptados por Dios. Entonces, en ese momento Jesús empieza a moldear sus vidas, a darles a entender que Él, Jesús mismo, iba a cumplir todos los mandamientos para poder quitar el pecado de sus vidas, las desobediencias de ellos, y que entonces ellos pudieran ser aceptados por el Padre. Entonces, se trata de que Jesús cumple los requisitos para que tú ya no te esfuerces en cumplir los requisitos, obteniendo o pretendiendo obtener la salvación. Dice en Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros, ¿por quién? Ahí estás tú. No solo eran aquellos 12 hombres, no solamente eran las tribus de Israel, estábamos allí incluidos en esa oración todos los que un día vendríamos a ser hijos de Dios. Pero Jesús dice, es mi cuerpo por vuestro pecado. Es mi cuerpo por vuestra falta, por vuestra debilidad, por vuestra incoherencia, inconsistencia, fragilidad. Lo que tú no puedes hacer, por eso yo entrego mi cuerpo. Sigue diciendo, haced esto en memoria de mí. En memoria, fíjate, esto sí hay que recordarlo, en memoria de Jesús. No tanto el nacimiento, que tanto bombo se le da ahora y que no sirve para gran cosa. Pero Jesús dijo, esto es lo que tenéis que recordar, que yo entrego mi cuerpo por vosotros. Versículo 20, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vemos tan claramente cómo Jesús se ofrece para ocupar. Él se ofrece para suplir nuestra necesidad. ¿Cómo? Con su cuerpo y con su sangre. Y eso es lo que Jesús quiere que recordemos, que Él entregó su cuerpo y su sangre en una cruz, de una manera muy cruel, de una manera tormentosa. Hablaremos de eso un poquito más tarde porque hoy al final de la predicación vamos a tomar la Santa Cena. Pero Él toma tu lugar, Él te sustituye. En lugar de pagar tú por los pecados, paga Él por tus pecados. Jesús no tuvo ningún pecado, Jesús no cometió ninguna falta. Él sí obedeció toda la ley de Moisés, toda, estrictamente, en cuerpo, en alma, en mente, en pensamientos, en intenciones. Él cumplió toda la ley de Dios, fue perfecto, ¿sí? Ahora, Jesús entonces tiene una batalla, o más bien un enfoque muy importante para formar sus discípulos, y es tratar de llevarles a romper la cultura de tener que cumplir la ley de Dios. Más bien ahora lo que los discípulos tienen que hacer es
creer, confiar en la obra de Jesucristo. Si Jesús lograba eso, la tarea estaba hecha, la tarea estaba resuelta. Pero si Jesús en los 3 años que pasó con sus discípulos no hubiera logrado romper con ese esquema en la mente de ellos, nada hubiera pasado. Y vemos que sí que lo logró absolutamente. Vuelvo a Lucas, vuelvo a 22, versículo 15, un poquito antes, porque Jesús, cuando tiene esa última cena con sus discípulos, Él lo hace de una forma muy solemne. Están ellos solos, están en un lugar que Dios había provisto para ellos y están ellos solos, los 12 con Jesús, 13 personas. Están allí comiendo el cordero de Pascua, comiendo el pan sin levadura, tomando la copa del pacto que se toma en todo ese ritual, en todo ese ceder de la cena de Pascua. Y está con ellos y Jesús les dice en el versículo 15, Lucas 22, 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea, y mira qué tremendo, porque si decíamos que a los discípulos les costó mucho entender la obra de la cruz, porque eso rompía con toda su cultura. Era impensable que el rey de Israel, el Mesías esperado y anhelado, tuviera que padecer. Si se supone que venía para ser un vencedor, para ser el que restauraba el reino a Israel hasta ese momento colonizado por los romanos, oprimido por los romanos, castigado, un pueblo tributario, y se suponía que el Mesías vendría para romper con todo eso y establecer el reino de Israel. Pero Él ahora les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? No antes de que triunfe, no antes de que yo vuelva como rey, no, antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. O sea, Jesús no vuelve a tomar o a celebrar una Pascua hasta que Él regrese. Esa que estaba haciendo los discípulos era la última para Él, pero no para nosotros, porque Él sí nos dice a nosotros que con cierta frecuencia estemos recordando con el pan y el vino lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Muy bien, Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol tuyo y mío, el que extendió el mensaje del evangelio a los que no eran judíos, recibió esa misma instrucción por revelación de Jesús. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 y 24 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y sigue relatando la revelación que Jesús le dio a Pablo. Las iglesias tenemos que conmemorar entonces el evento de la muerte de Jesús, porque no podemos jamás olvidarnos que si Cristo no hubiera muerto, nosotros no podríamos estar hoy delante de Dios. No podríamos hoy dirigirnos a Dios. No podríamos haber presentado nuestras alabanzas a Dios. No seríamos escuchados por Dios en nuestras oraciones. No tendríamos ninguna comunión con Dios si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Y la cruz del Calvario es la obra completa, es la obra perfecta y es la suficiente de Jesucristo. Por eso tenemos que recordar con el pan y el vino con cierta frecuencia la obra. En estos días estábamos visitando a los padres de Natalia en Castellón y entramos a curiosear en la catedral de Castellón, catedral católica de Castellón. Pero no tanto por nosotros, yo ya la conocía, más que todo por nuestros hijos. Nuestros hijos nunca han estado en una misa, nunca han estado, o muy pocas veces han estado en un templo católico. Bueno, y entramos allí a curiosear un poco, a ver
la estatua de la Virgen de Lidón y toda su tradición y todas sus cosas, y me encuentro un cartel que ponía allí: ¿cómo ganar la indulgencia en el año del jubileo 2025? ¿Cómo ganar? ¿Cómo ganar? Ojo, ganar. Tú te la tienes que ganar. La indulgencia en el mundo de los católicos es algo así como borrar una temporada que queda después de que los pecados han sido perdonados. Bueno, parece como una contradicción, ¿no? Porque si los pecados han sido perdonados, ¿por qué hay una pena temporal? ¿Qué pasó? ¿Que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente? ¿Solo medio borra como el típex los pecados? ¿O no hace una criatura nueva? ¿Qué pasó allí? Bueno, como me causó curiosidad el titular de ese póster que había allí en una de las columnas, pues, y entonces resulta que hay varias condiciones para borrar la pena temporal, según nos dicen los católicos. Y una de ellas, por ejemplo, es que además de arrepentirte de tus pecados, faltaría más, pues deberías hacer una peregrinación a alguno de los lugares sagrados que ha designado el Papa actual. O además de arrepentirte, deberías hacer lo que se suele llamar un retiro espiritual. O además de arrepentirte, deberías hacer una obra de caridad. O además de arrepentirte, practicar algún tipo de abstinencia o de ayuno. Y claro, uno está pasando aquí con el sonido. Uno ve eso y dice, pero ¿y entonces el sacrificio de Jesús no fue completo? ¿No fue suficiente? ¿No fue perfecto? La Biblia dice que sí, que con un solo sacrificio nos hizo andar siempre, no hay más. Si yo tengo que añadir algo, si yo creo que tengo que ayudar a Jesús para perdonar mis pecados, entonces yo estoy diciendo que Jesús es un mentiroso, que Jesús no fue santo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Estoy diciendo que Dios no proveyó el sacrificio perfecto, que Dios es incapaz por sí mismo de obrar el milagro de hacerme limpio a mí. Herejía, por supuesto que es una herejía. Yo no me tengo que ganar ninguna indulgencia, ningún quitar la pena temporal por nada. La obra de Jesucristo es completa y no necesita nada más. ¿Y por qué traigo esto a colación? No me gusta meterme con los católicos, pero es que ¿cómo nos cuesta al ser humano entender la gracia, aceptar la gracia, recibir la gracia? Sí, ¿qué ha pasado? Nos cuesta muchísimo porque seguimos también nosotros atados a esa mentalidad de que tengo yo que cumplir y ganar. Tengo yo que obedecer a todo lo que Dios dice y demostrarle a Dios que yo merezco la salvación, merezco estar en un sitio en el reino de los cielos. Y esa mentalidad sigue hoy en el mundo católico. Me tengo que ganar. Pero Jesús trató de hacer entender a sus discípulos una y otra vez que Él iba a padecer para que ellos tuvieran entrada al reino de los cielos, que Él iba a tomar sus culpas para que ellos fueran limpios, que Él iba a hacerse pecado para que ellos fueran libres de pecado, ellos y tú y yo. Y por eso se nos hace tan difícil entender la obra de la cruz. Y yo creo que por eso Jesús dejó el mandato a las iglesias de recordar la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque una y otra vez tenemos que luchar contra esa tendencia nuestra a suavizar
los pecados. Yo no me tengo que ganar nada. Mucha gente dice, ¿por qué tenía que morir Jesús? ¡Qué cruel es Dios! ¡Qué crueldad! No, la semana pasada, los que estuvisteis aquí y escuchasteis el excelente mensaje de Jacobo Bock, él hablaba de la severidad de Dios. Pero es que muchos no quieren ver esa cara de Dios, la severidad de Dios. Dios nunca ha dejado de ser severo. Lo que ocurre es que la severidad de Dios para los que están en Cristo no es con ellos, ha sido con Jesús en la cruz. Jesús se llevó los latigazos y los clavos que tenían que ser para ti. La severidad de Dios que tenía que haberse descargado en tu vida, se descargó en Jesús, pero sigue siendo severidad. Bondad para contigo, severidad para con Jesús. Bondad para contigo, digo, si tú has creído en Jesucristo y en su obra perfecta en la cruz del Calvario. Si no has creído en eso, llegará un día en que Dios va a ser también absolutamente severo contigo. Tenemos la tendencia, decía, a suavizar el carácter de Dios. Natalia hablaba de que a veces nos hacemos una imagen de Dios que no corresponde con el Dios de la Biblia. Es un Dios que efectivamente se han idolatrado, se han hecho muchos en su mente y en su corazón porque les conviene tener un Dios que no sea tan severo, porque les gusta seguir practicando el pecado. O tendemos a olvidarnos de la santidad inviolable de Dios. Dios no habita, Dios no tiene comunión con los que no son santos. Todo alrededor de Dios es santo. Es santo su nombre, es santo su trono, es santa su palabra, es santo su espíritu, es santo su Hijo, es santa su unción. Todo alrededor de Dios es santo. Si yo pretendo estar con Dios, sería imposible para mí si yo no soy absolutamente santo. Tendemos a rebajar la justicia de Dios. Queremos corromper a Dios con nosotros, pero Dios no se puede corromper. En el libro de Proverbios encontramos muchas alusiones a que Dios va a castigar al malo y va a librar al justo, entendiendo por justo el que teme a Dios, el que teme a Dios. Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahweh. A Dios no le gusta que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo. Dios es castigador del pecado. La gracia para nosotros es que Él no nos castiga a nosotros, sino que castigó a Jesucristo, que se ofreció voluntariamente. Entonces, si ya hemos sido limpiados, si ya hemos sido justificados, la pregunta sería: ¿tengo alguna obligación en el día de hoy? ¿Yo como cristiano tengo alguna obligación? Bueno, te voy a decir y te voy a demostrar que sí, tenemos obligaciones en la vida cristiana. La vida cristiana no es que todo lo hizo Jesús y yo no tengo que hacer nada. Eso es para la salvación, eso es para la justificación, pero no para la vida cristiana. Nacer de nuevo, como habéis aprendido los que venís y asistís y os congregáis y estáis siendo discipulados en esta iglesia, nacer de nuevo era el punto de partida. Pero hace poco hablamos que ahora yo tenía una carrera por delante y mi obligación es llegar a la meta y llegar en buenas condiciones. Dice Filipenses 2:12. Este versículo es muy importante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Me quito este ya? Todavía no.
sino mucho más ahora en mi ausencia. Y mira, puedes subrayar esto en tu Biblia y si no lo tienes ahí, escríbelo en un papel. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque algunos que recibieron a Cristo en su corazón empezaron a vivir la vida alegre. En lugar de ocuparse en su salvación, en su nuevo llamado de salvación, en su nueva meta de salvación y ocuparse con temor y temblor. No con jolgorio, no descuidadamente. Por eso Pablo dice, yo no corro esta carrera como a la aventura. Yo no corro como si esto fuera una pachanga de amigos aquí. No. Con temor y temblor. Di conmigo, temor y temblor. ¿Cuándo fue la última vez que temblaste? Quizá cuando fuiste al dentista. Y dices, ay, me va. Y le ves la aguja allí y tú, ay, me desmayo, ¿no? O quizá, no sé, cuando ibas a entrar al quirófano. O cuando te llamó tu jefe porque habías hecho alguna pifia en el trabajo y estabas temblando. Bueno, eso debería de ser una muestra muy pequeña de cómo nosotros deberíamos de ocuparnos en nuestra salvación, temiendo a Dios y temblando a su palabra. Temblando a su palabra. Esa debe de ser nuestra manera de caminar, hijos de Dios. Esa debe de ser de nuestra manera de caminar en la vida cristiana. Porque algunos parece que no lo han entendido. Algunos, por la manera en que viven, no están ocupándose en su salvación. Yo tengo que guardar la santidad a toda costa. Tengo que erradicar el pecado de mi vida, combatirlo, que no reine en mí. El pecado me tiene que molestar. ¿Quieres anotar algo? Anota eso. El pecado me tiene que molestar, me tiene que doler haber pecado. ¿Sabes por qué? Porque si no me duele pecar, eso quiere decir que para mí la sangre de Jesús vale muy poco. Para mí el sacrificio de Jesús fue muy barato. Recordar su muerte y su resurrección constantemente, para que nunca nos olvidemos de que aquello fue con un costo muy alto. ¿Sabes que según un estudio de médicos se calcula que Jesucristo le deberían haber dado 2000 puntos de sutura en su cuerpo después de los latigazos? 2000 puntos de sutura. A mí lo más que me han dado han sido 2 aquí en el apéndice. 2. 2000 puntos de sutura se calcula para sanar y restaurar todos los desgarros que se habían producido en su cuerpo mientras estaba siendo torturado. ¿Cómo no voy a temblar a la palabra de Dios? Si ese castigo debería de haber sido para mí y yo fui librado por la pura misericordia y por el puro afecto de Dios hacia mi vida. Por eso, cuando te hablo de estas cosas, quizá te resulte más fácil entender Mateo 18, 8 y 9, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos de la siguiente manera: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida eterna, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. ¿Cuánta gente hay que cree que va para el cielo porque un día recibió a Cristo? Porque un día pronunció una oración que le hicieron repetir. Pero su vida nunca
se alejó del pecado. Esa persona nunca entendió el valor de la obra de Cristo. Esa persona no recibió a Cristo. Hizo una oración, un ritual. Habló unas cosas, pero nunca nació de nuevo. Nunca su nombre llegó a estar escrito en el libro de la vida. Versículo 9. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el lago de fuego, en el infierno. El lenguaje de Jesús es fuerte, ¿verdad? Ahora, cuando vemos a Jesús en el pesebre, nadie se imagina a Jesús diciendo estas cosas. Pero yo hoy quiero sacudirte de ese espíritu de la Navidad que hace cristianos flojos, humanistas. Y quiero hablarte como si tú ya fueras un discípulo de Jesús, como si hubieras vivido hace 2000 allí en la tierra de Israel y te hubieras encontrado con Jesús y tú estuvieras escuchando a Jesús decir estas cosas. Carlos, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Sácatelo. Nada del niño Dios, nada de nada. Si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, sácate la mano, porque ¿quieres ir al cielo o no? ¿O quieres ir al infierno? ¿Has entendido el valor de la obra de Jesús? ¿Entiendes que Jesús pagó con su vida para que tú te santifiques? ¿O simplemente crees que Jesús puso su vida para que tú seas un holgazán y un sinvergüenza? Si tú has entendido el valor de la obra de Cristo, vas a luchar y a combatir el pecado en tu vida como sea, como sea. Estás tomando decisiones fuertes como las mismas palabras de Jesús contra el pecado. ¿Te estás alejando del pecado o has normalizado el pecado? Porque es lo que muchos quieren hacer. Con la bandera de la tolerancia, con la bandera de la misericordia de Dios, empiezan a tolerar el pecado en su vida. Pero yo te aseguro que si tú has entendido, si Dios te da la gracia de poder ver en el Espíritu a Cristo crucificado, a ti se te quitan todas las ganas de pecar. Te va a doler hasta la mentira más pequeña que digas. Y no estamos hablando efectivamente solamente de los pecados feos. Los pecados feos son las borracheras, la fornicación, el adulterio, las drogas, la violencia. No, estamos hablando también de los pecados que la sociedad alrededor nuestro ya tolera y que tristemente muchas veces esa cultura de tolerancia se mete en la iglesia. Entonces toleramos la mentira, la envidia, la ira, las maledicencias, el consumo de pornografía, la masturbación, el insulto, la ofensa, la glotonería, las codicias hasta endeudarnos y no poder vivir. Empezamos a tolerarlo todo. El homosexualismo en hombres y en mujeres. No, porque hay que ser tolerantes, porque hay que respetar la decisión de cada uno. Y tristemente, esa corriente del mundo empieza a golpear con sus olas en la iglesia y como muchos cristianos no tienen bien sus muros, como muchos cristianos no están firmes, entonces el agua empieza a entrar como en el Titanic, ¿no? Y empieza ahí, y al final, glu, 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 glu. Me voy abajo con todo el equipo. Ahora bien, quiero seguir hablándote fuerte en esta mañana, porque la iglesia, que somos tú y yo, las personas que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo. Tú lo sabes, ¿verdad? Que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza en cuanto que es autoridad, pero la cabeza y el cuerpo son uno solo, es una sola entidad. La iglesia no es algo separado de Cristo.
La iglesia y Jesucristo están unidos, de manera que el que toca la iglesia toca a Jesucristo. El que toca a Jesucristo está tocando la iglesia. Somos uno, no estamos separados, no es Cristo iglesia por otro y un día se van a unir. Bueno, eso será físicamente en algún momento, pero en el espíritu nosotros somos uno y solamente uno con Cristo y estamos totalmente identificados con Jesús. Lo que pasa es que algunos solo quieren identificarse con la gloria de Jesús, con la herencia de Jesús, con las riquezas de Cristo, con la victoria de Jesucristo, pero no quieren identificarse con los padecimientos de Cristo, con la humillación de Cristo. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él, porque somos uno con Él, somos su cuerpo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se sigue pareciendo tu vida hoy a tu vida antes de recibir a Cristo? La mía no. La mía ha cambiado muchísimo, muchísimo, asombrosamente. Pero si tu vida no es una vida nueva, entonces esta predicación es para ti, para que hoy te sacudas, para que hoy te movilices hacia Dios y no sigas como vas, porque vas para el infierno. Y Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere salvarte. Colosenses 3:1-3, para que entiendas que lo que te pasa a ti le pasa a Cristo y lo que le pasó a Cristo te pasa a ti. Colosenses 3:1-3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa debería de ser tu vida nueva, tu interés nuevo, tu enfoque nuevo, tus proyectos nuevos, tus horarios, tus calendarios, tus presupuestos, tus relaciones, todo lo que rodea tu vida debería de estar enfocado hacia Cristo, a Él. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como antes, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, todo lo que te pasa a ti, si eres hijo de Dios, le está pasando a Cristo. Todo lo que le pasó a Cristo, tú te tienes que identificar con ello también, porque tu vida está escondida, está aquí metida como en el bolsillo de la chaqueta, con Cristo en Dios. Si yo estoy escondido aquí y tiro esta chaqueta, pues también me estoy tirando. Ahora, si esta chaqueta la limpio, la conservo, la meto a la lavadora, todo lo que le pase a Cristo me va a pasar a mí. Y quiero que entiendas eso. Quiero que entiendas eso porque a medida que nos acercamos a los últimos tiempos, y este año 2025 o este periodo que estamos entrando ahora, vemos que hay una cantidad de cambios asombrosos. Se tiene que definir qué pasará con Ucrania, qué pasará por lo tanto con Rusia, porque Rusia parece que campa a sus anchas y Rusia es una figura que aparece en la Biblia como Gog y Magog. Gog, príncipe de Magog. Tenemos que ver qué pasa con Israel, porque todo el mundo habla pestes de Israel. Que Israel está matando niños, que Israel los deja morir de hambre y de frío, que Israel ya cuando va a acabar con esta atrocidad, con este genocidio. Pero eso es la opinión del mundo. El mundo no se acuerda que todavía hay 100 hombres, mujeres, niños y bebés secuestrados por Hamás, que no se sabe si están vivos o muertos. Difícil que a estas alturas estén vivos,
pero no han aparecido sus cuerpos, tampoco jamás ha dado señales de dónde están ellos. Quiero decir que el mundo está muy convulso. Entra un nuevo presidente en Estados Unidos, que es un poco imprevisible por su forma de actuar, aunque a priori los cristianos están contentos con él. ¿Sabéis que la semana pasada murió Jimmy Carter? ¿Cómo ha cambiado el mundo? Mira, Jimmy Carter era del Partido Demócrata, es decir, del partido de Joe Biden, el presidente saliente en este momento. El Partido Demócrata en Estados Unidos defiende el aborto, defiende la ideología de género, pero tú sabes que cuando Jimmy Carter fue presidente de Estados Unidos, del Partido Demócrata, Jimmy Carter era un cristiano devoto, bautista, comprometido con la palabra de Dios. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hoy en día, en muchas escuelas de Estados Unidos prohíben la Biblia, prohíben hacer ningún tipo de oración. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y que se tenga que levantar el nuevo presidente que va a entrar ahora en Estados Unidos, que es un hombre que por su historial se sabe que ha sido un hombre disoluto, mujeriego, de excesos, y que sea un hombre como este el que tenga que defender la Biblia, los valores de los cristianos. ¿Cómo ha cambiado el mundo, no? Bueno, lo digo como anécdota porque definitivamente nuestra mirada, nuestra confianza jamás puede estar puesta en los líderes políticos, porque son variables, porque son humanos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en hasta que Jesús no regrese, no habrá justicia permanente y verdadera en la tierra. Solamente cuando Él regrese tendremos entonces lo que necesitamos tener para convivir en paz. Ahora, te decía entonces que tenemos que identificarnos con Jesucristo en todo, no solamente en el glamour y en la gloria de Jesús y en las riquezas de Cristo. Cuando Jesús nació, le visitaron los que algunos llaman los reyes, los 3 reyes magos, que ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. Espero que no engañéis a vuestros hijos esta noche diciéndoles que los reyes les han traído regalos porque se han portado bien, porque le estás haciendo un daño terrible a tu hijo, porque no se han portado bien. Y porque reyes, has sido tú que has ido al Corte Inglés y se lo has comprado. Entonces, no engañes a tu hijo, más bien, mira, algo que sí le puedes enseñar a tu hijo es que cuando Jesús nació, vinieron unos sabios de Oriente que probablemente eran rabinos y trajeron, o de sus tesoros le dieron presentes a Jesús y a su familia. Y entre esos presentes le dieron mirra. Mirra. La mirra en la Biblia es un símbolo de sufrimiento. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, se le ofreció vino mezclado con mirra y él no quiso beberlo. Ya había sufrido suficiente. Pero quiero que sepas que también el aceite de la santa unción, 1/3 de los componentes del aceite de la santa unción era mirra. Porque si tú quieres la unción de Dios para servir a Dios, para representar el nombre de Dios, tienes que saber que va a haber un componente de sufrimiento. Y los cristianos más comprometidos van a ser seguramente los más expuestos al sufrimiento. Por eso algunos dicen, es que a mí no me gusta el compromiso. No, eso es mentira. En esta vida se compromete. Todo el mundo se compromete con algo. Te comprometes con un trabajo, te comprometes con el gimnasio, te comprometes con una persona, te comprometes a una ideología. Hay gente que dice, yo no estoy contento con este presidente, pero le sigo. Yo soy socialista toda la vida. Está comprometido con el socialismo. Es así, todo el mundo estamos comprometidos. Lo que pasa es que si tú te quieres comprometer con Jesús, tienes que aceptar que vendrá una cuota de sufrimiento para tu vida.
en diferentes maneras. En los primeros cristianos sufrieron la persecución. Los primeros cristianos que eran judíos sufrieron la persecución de los judíos, pero luego sufrieron la persecución de los romanos, luego de los arrianistas, que eran herejes, que decían que Jesús no era Dios. Todavía hay gente hoy en día que dice que Jesús no es Dios. Bueno, aquellos arrianistas tenían un espíritu homicida y perseguían a los verdaderos cristianos y los mataban y los torturaban, sí, en nombre de Cristo. Imagínate, en nombre de Dios. Bueno, en la sepultura Jesús, dice la Biblia en Juan 19 que también Nicodemo llevó un compuesto de aloes y de mirra. Vemos que desde el nacimiento, la muerte y la sepultura de Jesús, todo estuvo siempre involucrado con algo de mirra. Pero hoy en día la iglesia no quiere sufrir. Y los que dicen que les gusta comprometerse, lo que están diciendo es: yo no quiero pagar un precio de sufrimiento, no quiero perder amigos, no quiero perder ningún privilegio de esta sociedad. Yo no me quiero comprometer. Pero no es no me quiero comprometer, es no quiero sufrir. Entonces, no hemos entendido que el sufrimiento es parte de la carrera que tenemos que correr. No hemos entendido que a veces en el contexto de lo que Dios está trabajando en nosotros, Dios va a permitir nuestro sufrimiento. Primera de Pedro 4, versículos 12 al 17. Vamos a leerlo con mucha atención, por favor. Primera de Pedro 4, 12 al 17. Porque quizá en estos días tú eres de los que han buscado promesas para el 2025. Ay, me va a ir bien y Dios me va a prosperar y tengo la victoria asegurada. Pero mira lo que Pedro a sus discípulos, a aquellas personas que él estaba formando como discípulos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amados, no, Dios no se ha olvidado de ti. Amado, estás sufriendo persecución en tu trabajo, en tu instituto, en tu familia, te critican porque ya no vas con ellos de fiesta, porque ya no te emborrachas, porque ya no fumas, porque no te quieres acostar con tu novia. Estás sufriendo alguna clase de señalamiento y, amado, no te sorprendas. Dios no se ha olvidado de ti. Sino, versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de Cristo, para que también, está diciendo, ¿para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Hay una motivación de Dios para permitirnos pasar algún sufrimiento, y es para que cuando Él venga en gloria, nosotros podamos participar de esa gloria. Estemos purificados, sin contaminación, totalmente listos para participar de la que algunos sí que quieren participar, pero sin pasar por la purificación. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Escucha, pero cuando Pedro estaba escribiendo esto, era a gente que estaban en cárceles, en calabozos, en azotes, decapitados, torturados, latigados, presos, exiliados, fuera huyendo para salvar la vida. A eso le llama vituperios de Cristo. Hoy en día, aquí en España, hoy en día, me voy a quitar la chaqueta, no vaya a ser que esto esté interfiriendo todo el rato, porque a nosotros este vituperio es apenas, bueno, pues eso, que en el trabajo te digan algo, que tu familia te critique por alguna cosita.
Eso es para nosotros el vituperio. Espero que no vaya a peor en España, aunque no lo tenemos garantizado, pero espero que no vaya a peor, porque si hoy en día apenas estamos dispuestos a sufrir una crítica, un desprecio de alguien por ser cristianos, ¿qué pasaría si nos quieren encarcelar, si nos quieren azotar, si nos quieren obligar a desobedecer un mandamiento de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois felices. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Los pacificadores serán llamados bienaventurados. ¿Quieres ser? No le digas a la gente feliz. Dile a la gente, ¿quieres ser feliz? Conoce a Cristo. Conoce a Cristo. Nota de esta: ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por chismoso, entrometerse en lo ajeno. O sea, si tú vas a vivir pecando, tranquilo que vas a tener un montón de problemas, pero no clames a Dios. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso tú te has metido ahí en la boca del lobo y tú te estás destrozando la vida. No padezcas por eso. No merece la pena pasarlo mal por un ratito de placer con el pecado. 16. Pero si alguno padece como cristiano, no te avergüences. No bajes la cabeza, no pienses que tú eres un desgraciadito. No, sino que glorifica a Dios por ello. Hubo un hombre en el año 250, 280 después de Cristo. Era el obispo de la iglesia en Esmirna, una de las ciudades que se nombran en las cartas de Apocalipsis, de las iglesias de Apocalipsis. Pero cuando decimos obispo, no era un obispo católico. Obispo, como dice la Biblia, era un principal, era un líder de la iglesia, alguien comprometido, un anciano que había asumido responsabilidades espirituales dentro de la iglesia. Y Policarpo, en un momento dado, lo capturan los romanos y le dicen: blasfema el nombre de Jesucristo o te matamos. Y él dijo: no lo voy a blasfemar. Blasfema el nombre de Jesucristo o te matamos. Ofrece este sacrificio a los dioses paganos o te vamos a matar. ¿Y sabes qué contestó Policarpo? Dijo: llevo 86 años sirviendo a mi Señor Jesucristo y nunca Jesús me ha hecho daño. Nunca Jesús ha hecho algo malo en mi vida. ¿Cómo quieres que yo blasfeme el nombre de Jesús? ¿Sabes qué hicieron? Lo crucificaron, encendieron una hoguera debajo de la cruz para quemarlo, le traspasaron con una lanza como al Señor. Cuentan los historiadores que salió tanta sangre que se apagó el fuego y no murió. Y entonces lo mandaron otra vez a meterle la espada. Si hubiera simplemente dicho algo en contra del nombre de Jesús, hubiera vivido algunos años más. Pero no quiso. No quiso blasfemar el nombre de Jesús.
No te avergüences de ser cristiano. No te avergüences si estás en dificultades por ser cristiano. No te avergüences, glorifica a Dios por ello. Dice el 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué significa que el juicio comienza por la casa de Dios? Este juicio que está hablando aquí no es de un castigo. Dios no castiga, Dios no derrama su ira sobre sus hijos porque ya la derramó sobre Jesús. Por eso tú y yo no vamos a pasar la gran tribulación si estamos en Cristo. Porque la gran tribulación es ira, es juicio sobre los malvados, no sobre los hijos de Dios. Este juicio del que habla aquí para la casa de Dios es un juicio de purificación. Es como tener un pedazo de oro de una roca y echarlo en el horno para que el fuego lo haga líquido y salgan las impurezas. Y cuando salen las impurezas, pues el maestro coge las impurezas, las piedras, los carbones, las cosas, las quita de ese oro líquido y ya solo queda oro líquido de los máximos quilates. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios empieza a meternos en una prueba, es para purificar algo que está mal en nosotros. Es para limpiarnos. Quizá malos pensamientos, quizá todavía luchamos con envidias hacia otros cristianos, quizá todavía estamos queriendo competir, quizá tenemos adulterio en nuestro corazón y nadie lo ve, porque no es un pecado que se ve a los ojos de los hombres. Pero entonces Dios, por alguna razón, quiere limpiar más a fondo nuestras vidas para que estemos listos en el día de su venida y podamos participar de su gloria. Para que podamos participar de su gloria. Claro, hoy en día este mensaje no es popular en las iglesias, porque en muchos púlpitos se predica que todo te tiene que ir bien. Y prácticamente le dicen a la gente, mira, si no te va bien es porque tienes poca fe. Es porque eres un mal cristiano. Si se están levantando tanto contra ti, es porque algo habrás hecho mal. No necesariamente. Por eso Pedro dice, no sufras por pecar. Sufre por Cristo, pero no por pecar. Claro, cuando las iglesias se llenan de predicaciones suaves, lo que se está forjando son discípulos flojos. Discípulos sin carácter, discípulos que no quieren sufrir, no quieren madrugar, no quieren en invierno que les dé el frío a las 7 de la mañana para venir a servir en la iglesia. No quieren sufrir por causa del Señor, no quieren mostrar su fe delante de los hombres, porque van a pensar que soy un bobo. Y son flojos, sin carácter. Y es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como pastores, de Natalia y mío, como pastores, de hablar la verdad. Pero quiero que tú seas un cristiano flojo. Yo quiero que tú seas un cristiano con un carácter sólido, como estas columnas que no se mueven, que no se menean, que puedes colgarte ahí de ellas y no sufren, y el edificio no sufre. Pero hoy en día hay muchos cristianos flojos porque solo van en búsqueda de la prosperidad, solo van en búsqueda de que Dios arregle mis problemas. Hemos hecho un Dios a la medida de nuestros problemas y de nuestras situaciones y circunstancias. Y la oración de Jesús fue: Padre, hágase ¿el qué? Dilo fuerte. Tu voluntad. No mis planes. No ven a solucionar mi vida, Señor. Como si el aquí y el ahora fuera lo más importante. Si lo acabamos de leer, pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los cristianos primitivos, te decía, que fueron atrozmente perseguidos, martirizados, despellejados. ¿Sabes que una de las torturas que había para los cristianos era despellejarles y ponerles sal en la carne? La hoguera. Yo acabo de estar también en Madrid, en San Lorenzo del Escorial. Bueno, Lorenzo
el que la Iglesia Católica después dijo que era San Lorenzo, ese Lorenzo fue un mártir de la Iglesia en los años 200, 300, muerto en una parrilla. Por eso el monasterio que hay allí en San Lorenzo del Escorial, donde están enterrados la mayoría de los reyes de España, si tú lo ves con un dron desde el cielo, tiene una forma de parrilla, el interior de los patios, porque fue en honor a aquel San Jordi, San Jorge para los ingleses, que la Iglesia Católica le puso el San, pero Jorge fue un hombre cristiano que murió martirizado, el patrón de Inglaterra para la Iglesia anglicana. Y esa figura con el dragón es un símbolo de Jorge venciendo al diablo. Pero fueron hombres martirizados. Ahora, es impresionante, tú sabes que en Roma hay unos 170 kilómetros de catacumbas debajo de la tierra. Las catacumbas eran como las galerías esas de Hamás allí en Gaza, galerías subterráneas donde enterraban a los hombres, ¿sí? Y eran galerías como de 1,5 metros de ancho, y en los lados había nichos, no hacia el fondo, sino así, puestos así los cuerpos, y ahí los sellaban y ponían sus epitafios, sus lápidas con sus frases. Y quiero leerte algunas frases que pusieron los familiares a sus difuntos cristianos muertos en martirio, muchas veces con miembros dislocados, quemados, huesos rotos, despellejados. Muchas veces después de la muerte se les decapitaba como para una humillación mayor. Pues mira algunos ejemplos de epitafios cristianos que se han encontrado en las catacumbas de Roma, que por cierto en muchos momentos sirvieron también para que los cristianos tuvieran sus reuniones secretas y no fueran vistos por los soldados romanos o por cualquier pagano que se chivara para que los llevaran a la muerte. Dice, por ejemplo, un epitafio: aquí yace Marcia, puesta a reposar en un sueño de paz. Pero la tal Marcia quizá había sido decapitada o quemada en una hoguera o despellejada viva. Otro, Lorenzo, a su más dulce hijo, llevado por los ángeles. Solo un cristiano que ha perseverado hasta la meta y que ha glorificado a Dios aún en el sufrimiento y en la tortura puede escribir algo así. Sus familiares pueden escribir algo así, porque creen en la vida eterna, porque creen que mereció la pena. Si Dios permitió que murieran martirizados, no murieron avergonzados. Y la muestra son estos epitafios. Dice otro: victorioso en paz y en Cristo. Alguien que había sido decapitado o atravesado con espadas, solamente porque no querían sacrificar algo a los dioses paganos, porque no querían someterse a esa herejía. Otro dice: aproniana, vaya nombre, has creído en Dios, vivirás en Cristo. Gente torturada, gente martirizada. Estos eran los epitafios. Otro dice: ahora que he recibido la gracia divina, seré acogido en paz. Era gente que moría con una seguridad de salvación inquebrantable. Gente que estaba con gozo entregando su vida en el momento de la tortura, del dolor y de la muerte. Ahora te voy a leer algunos epitafios de los no creyentes, o más bien de los paganos, de los que creían en otros dioses. Por ejemplo, vive para esta hora presente, porque de nada más estaremos seguros. Pues hay mucha gente hoy en día que pondría eso en su epitafio. Otro dice: levanto mi mano contra los dioses que me arrebataron a los 20 años, aunque nada malo había hecho. Imagínate. Otro dice: una vez no era, ahora no soy, nada sé de ello y no es mi preocupación. O sea, un bobito completo. Cerró los ojos y se vio en el infierno. Y qué frase tan bonita había dejado en su tumba. Otro dice: peregrino, no me maldigas cuando pases por aquí, porque estoy en tinieblas y no puedo responder. ¿Te das cuenta el contraste?
los que murieron en Cristo? ¿Qué frases escogieron quizá ellos antes de morir o sus familiares? Y los que eran paganos y confiaban en otros dioses, porque no había ateos en aquella época. O eras discípulo de Cristo o eras adorador de dioses desconocidos y pagano, pero no había ateos. ¿Sabías que cuántos han ido a ver Gladiator 2? A ver, venga, levantar la mano. Sí, es buena película, ¿no? Un poquito de sangre, de ketchup ahí. Pues ¿sabías que gracias a un cristiano que se llamaba Telémaco, que no tiene nada que ver con el dios de los griegos, pero él era de Asia, un cristiano que quiso ir a Roma y entró en el Coliseo y había una lucha de gladiadores? Y él dijo, pero ¿cómo puede ser que los romanos sean tan crueles que hacen morir vilmente a la gente para el disfrute de unos cientos o de unos miles en las gradas? Y entonces, en mitad de una lucha de gladiadores, estaban ahí los dos tipos partiéndose la cara, y él saltó desde la grada a la arena del Coliseo romano y se puso entre los dos gladiadores y les dijo, dejar de mataros. Y empezó a dar un discurso a toda la grada, hablando de las misericordias que Dios había tenido con los romanos, como para que ahora se mataran ahí por diversión. Entonces la gente le empezó a criticar, él intentó gritar más fuerte, y el que estaba allí en el palco ordenó que lo mataran, y ahí mismo murió. Pero ¿sabes lo más interesante? A raíz de la muerte de este joven cristiano, no se celebró ninguna lucha más de gladiadores después de aquel día. Se cesó esa matanza absurda, esa matanza de diversión, ese circo, nunca mejor dicho. Bueno, nosotros tenemos, y te cuento esto porque quizá miramos estas historias que son reales, todo documentado por historiadores no cristianos, y quizá tú lo ves como algo épico, como algo, wow, eso eran superhombres. No, eran creyentes como tú y como yo. No tenían la vida tan fácil como ahora la tenemos. No había calefacción ni agua caliente, no había depuradoras de cloacas, no había autobús ni metro con aire acondicionado, no había coches. Muchos eran esclavos, muchos tenían que reunirse en secreto en las catacumbas, muchos tenían que estar mirando todo el rato sus espaldas. Pero fueron personas que creyeron hasta la muerte y murieron con gozo. Estuvieron dispuestos a sufrir por causa del Señor. ¿Estarás tú dispuesto a sufrir? ¿Estarás tú dispuesto a incomodarte un poco por seguir siendo fiel al llamado que Dios te ha hecho? Van a pasar los músicos y vamos a repartir el pan y el vino para terminar en esta mañana. Y por eso tiene mucho sentido cuando Pablo se dirige a la iglesia de Corinto instruyendo acerca de cómo recordar la muerte del Señor Jesús. Y él dice en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿te estás dando cuenta? Se puede participar de las cosas del Señor indignamente. ¿Cómo es indignamente? Sin darle el valor que tiene el sacrificio de Cristo, sin darle a la sangre y al cuerpo de Jesús el valor que tienen, ese valor inigualable, ese valor que tú y yo jamás podríamos haber pagado con 100 vidas y con miles de euros o millones de euros, jamás. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí. O sea, no estás siendo un fiel discípulo del Señor, estás pensando más en ti que en otra cosa. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen, ya murieron, porque no vivieron para Cristo, sino que siguieron practicando el pecado, se enredaron en estilos de vida como los de fuera, porque dejaron de mirar a Cristo y miraron a su entorno y quisieron agradar a su entorno más que agradar a Cristo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, porque eso es lo que Dios quiere, que tú no caigas en condenación. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios? Dios te está diciendo, mira, cada día tú necesitas examinarte a la luz de la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo para que te arrepientas, para que te limpies, para que ajustes lo que tengas que ajustar y que no tenga que venir Dios a meterle grados al horno de fuego. Que no tenga que venir Dios a meterte en una prueba. Y que sepas que si te meten una prueba es para purificarte. Es para que en el día de mañana tú puedas honrarle y darle toda la gloria. Y en el versículo 23, justo antes, hay algo que esta semana aprendí, escuché y me golpeó fuertemente. Porque cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, dice en 1 Corintios 11, 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. ¿Te suena esa frase que se dice hoy en día mucho? Las feministas, ¿qué dicen? Qué tremendo, ¿no? Jesús estaba dando su cuerpo, derramando su sangre. Y hoy en día esa bandera que defiende el aborto, sangre inocente, derramar sangre inocente, te prediqué de esto hace 2 semanas. Derramamiento de sangre inocente es algo que Dios abomina, igual que la injusticia. Y estas mujeres que levantan su bandera y dicen, es mi cuerpo, pero resulta que la sangre que se derrama no es la de ellas, es la de otra criatura. Están usando la misma expresión que dijo Jesús, es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, pero es que no es su cuerpo, es el de otra criatura el que están matando, que está dentro de ellas. Claro, ese fue el diseño de Dios, maravilloso diseño de Dios, que sería de nosotros.